Como generalidades, quiero primero explicarles el objetivo de estos ensayos, compañeras, para que ustedes vean, analicen de manera verbal y capten lo que viene posterior a la explicación del tema, ¿ya? Están notando de que cuando leen en esta parte que es el componente 2 de la administración en salud, no es difícil, pero es complejo, ¿no? Es amplio, por eso yo les decía que si no se ponen a leer o no captan desde el inicio los temas que van de manera secuencial, que son muchos, les iba a ser un poco complicado, ¿ya? Entonces ya tiene la noción de qué es lo que se habla en este contenido de la teoría del sistema. De manera general, en el temario de su desglose de la carrera está de manera generalizada, ¿ya? Con todas las profesiones, con todo lo que es el ejercicio de cada una y su relación, ¿ya? De manera específica, en los posteriores capítulos ya viene en sí lo que es la parte gerencial. Esto es como una introducción para que tengan conocimiento. La teoría del sistema, ¿para qué sirve? Sirve para la comprensión de la organización de diversas actividades en la vida cotidiana del ser humano. Es, como decían sus compañeros, es una herramienta muy valiosa que se basa en la idea fundamental de que los sistemas pueden entenderse mejor cuando uno observa y se enfoca en la interdependencia y la interacción entre una y otra. Es lo que decía o denominaba su compañero lo que es la retroalimentación o el feedback, ¿ya? Vamos a ver posterior en un cuadrito sobre esta relación, lo que es la entrada, el proceso, la retroalimentación y lo que es la salida o el resultado. Es un enfoque multidisciplinario que se basa en las particularidades comunes de diversas entidades, de diversos campos, se refiere en diferentes profesiones. Aquí, por ejemplo, aquí cuando hablamos nosotros, cuando hablamos de entrada, ¿qué se le viene a la cabeza? Lo que es en relación a salud. Uno de sus compañeros mencionó, no con el sector salud, pero algo que se le viene cuando hablamos de entrada. Sí, en un sistema de salud. De entrada, el proceso y lo que es de salida. En sí, en todo este sistema vemos el ambiente interno y externo. En la parte externa influye la sociedad. Cuando está la sociedad, ¿de qué estamos hablando? Uno de sus compañeros también mencionó. ¿Cómo? ¿A qué pertenece? ¿Al sistema, a su sistema? Cuando ya está la sociedad. En la parte externa, afuera. Suprasistema. Ya, es cuando la sociedad ya está. Estamos hablando de los pacientes. Ya, es el suprasistema, ¿ya? Que es lo primordial del ser humano. Ahora, cuando hablamos en procesos, por ejemplo, en la entrada, es los materiales e insumos que pudieran tener en un establecimiento de salud. Todas las herramientas elementales de trabajo, ¿ya? Ahora, lo que es el proceso, la retroalimentación es lo que yo voy a desempeñar, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a elaborar o trabajo dentro de mi establecimiento o de la institución donde yo me voy a desempeñar, a trabajar, ¿ya? Sea de la profesión que yo estoy desempeñando. Ahora, todo tiene la entrada y todo tiene su salida en este proceso del desempeño laboral. Y esto viene dentro de un ambiente interno, que puede ser el hospital, puede ser un centro de salud, etc. ¿Ya? Ahora, la salida. ¿Qué viene a ser la salida? Los resultados. Los resultados que yo, como persona, como recurso humano, yo voy a desempeñar, voy a demostrar y van a reflejar los resultados en mi trabajo, ¿ya? Un ejemplo claro de una costurera o una modista que viene graficado posterior. Yo le doy la tela, le llevo los hilos, eso viene a ser la entrada. El proceso viene a ser cuando ella viene a elaborar la costura. Y la salida ya es la conclusión, el traje, si yo quiero un vestido, si yo quiero un terno, etc. Es lo mismo, entra el paciente en mal estado, lo que aquí en este proceso de retroalimentación de feedback es la estabilización o el tratamiento al paciente y la salida, ya sea la alta con su recuperación o aquí en la salida, en el ejemplo de la costurera, ya que yo le entrego el traje interno.
¿Ya? Ese es un ejemplo claro de un sistema. Ahora, de manera sucinta, ya sus compañeros también lo han explicado, lo más importante es que en los orígenes de la teoría general del sistema, los pensadores, ¿qué era lo que buscaban? Comprender la interconexión y la relación entre las partes del todo, es lo que decían el holismo, lo holístico, ¿ya? Hoy en día se habla, no sé si han escuchado o algún docente menciona lo que es por competencia, la educación por competencia. Ahora el docente o el profesor no es el que viene a impartir las clases de manera directa y solo el estudiante escucha. Eso es el conductismo, lo que yo les decía antes. Ahora es con el constructivismo y por competencia. ¿Qué significa? Yo como profesora, como docente, es lo que mencionaban en el holismo, viene con la teoría del sistema. Es cuando yo doy la clase, estoy impartiendo, estoy interactuando, estoy preguntando o hago de que el alumno explique, diserte, ponga presente, esté constantemente activo. ¿Ya? Hoy en día, si ustedes escuchan en diferentes países, en Bolivia, no hace muchos años, se está aplicando lo que es la educación por competencia. Si van a escuchar en las universidades privadas y si lo están aplicando, aquí excelente, ¿ya? Eso no se olvide, la educación por competencia. Hay también los diplomados, están las maestrías de la educación para todo docente. Ya yo creo que se va a exigir la educación por competencia, no solo la maestría o el diplomado en educación superior. Aparte de tener la especialidad para dar docencia, uno tiene que tener mínimo la maestría de educación superior. ¿Ya? Más aparte, ya está esto, lo que es anexado con el holismo, lo holístico del todo en educación superior, es la educación por competencia. ¿Ya? El interactuar de manera didáctica con el estudiante, con el alumno. En el origen de la teoría del sistema, Ludwig, como decían, el biólogo, el médico, que era un austríaco, en el año 1920 comenzó a desarrollar todas estas ideas. Ella tenía noción, conocimiento sobre esta necesidad de dar un enfoque interdisciplinario para comprender que esto él lo veía en ese tiempo como un fenómeno complejo. ¿Ya? Y otro que también propuso la idea de que los organismos vivos son sistemas abiertos para intercambiar energía y materia con su entorno. Esto él lo refería por su profesión porque él era biólogo. ¿Ya? Él hizo unos estudios con ciertas plantas, después lo fue aplicando en las diferentes profesiones, lo fue relacionando y así fue evolucionando, donde en la evolución de la teoría del sistema hace referencia de que pasa a que la teoría del sistema surgió con esta especialidad por este biólogo. Luego se fue aplicando en la cibernética, lo que es con la evolución de los sistemas de la información de las redes sociales, quiero decir, y lo que es el otro, el que fue aplicando también, el otro científico fue el sociólogo Nick Kranz, que también él aplicó en las ciencias sociales, en la parte jurídica, en las leyes, en todo eso, ¿no? Ahora, entre los principios de esta teoría, ¿para qué se fue aplicando como sistema? Que son tres. La utilización como mecanismo para estos conceptos para poder describir, diferenciar e interactuar. La búsqueda de leyes generales que facilitan a la comprensión de los mismos y la formalización de la descripción de la realidad. En resumen, debe ser dinámico, multidimensional y multidisciplinario, que se tiene que aplicar a todas las profesiones y a todo ámbito en el ejercicio de la profesión. De manera general, en ese cuadrito de color verde que ustedes ven en forma cíclica, que va haciendo mención, tiene una tendencia a la integración de diversas ciencias, tanto en el campo social, integración también hacia la teoría del sistema, como también en diferentes procesos físicos también menciona en diferentes ciencias, y se deben estudiar de manera global, también general. Hace una referencia de manera cíclica, lo relaciona. Ahora,
En este cuadrito de la teoría general del sistema, si ustedes notan aquí, se deriva de dónde, de un enfoque del sistema. ¿Qué visión tiene? Visión global e integral. ¿Qué es lo que estudia? El sistema. Esta teoría general del sistema estudia el sistema. Tiene características. ¿Cuáles son sus características? Que debe de tener un propósito, debe ser global, debe ser homeostasis. ¿Qué es la entropía? Es como el proceso a la desorganización. Ya, la entropía. Debe de tener también una característica. Ya, también esa es otra característica, en realidad son 4. Ahora, el sistema es un conjunto, lo que decía su compañero, dándole un concepto, no una definición. ¿No? El concepto es cuando yo explico, hablo con mis propias palabras, lo que yo entendí y comprendí. La definición es a la letra muerta, lo que dice en el texto o en el libro. El sistema es un conjunto de elementos y estos elementos que deben de ser interdependientes e interactuantes, ¿ya? Para alcanzar un objetivo. Ahora, el sistema tiene tipos por su constitución y por su naturaleza. Por su constitución es físico y abstracto. Si hablamos del ser humano, del cuerpo humano, en lo abstracto, ¿qué nosotros podemos describir? Si hablamos como sistema. En lo físico, en la parte clínica que yo le examino al paciente. En lo abstracto, en lo clínico, si yo estoy ocultando, ya que yo no veo. Por ejemplo, y si hablamos del sistema digestivo, del sistema nervioso, el simpático, parasimpático, sistema nervioso autónomo, central, ¿no? Hace relación con lo físico y lo abstracto. También tiene relación. Si hablamos lo que es de la parte de relacionándolo con medicina, con nosotros, con la profesión, ¿ya? Ahora, si hablamos por la naturaleza, puede ser abierto y cerrado. A ver, ejemplos de sistema por su naturaleza en abierto y cerrado. Un sistema abierto y cerrado. En cualquier profesión. Vaya empezando. El parámetro, aquí esto ya lo vieron en el cuadrito, que es la entrada, la salida, el procesamiento, ¿no? Aquí es la estabilización del paciente, ¿se acuerdan lo que se mencionó? La retroalimentación, y en la parte externa, que es el ambiente, se refiere a la sociedad, que son los pacientes, en la parte externa que se vio en el gráfico anterior, ¿ya? Y esto es, o sea, tiene una contraposición con un microenfoque del sistema cerrado, ¿ya? Es algo diferente. Ahora, los aspectos fundamentales, lo esencial de la teoría general del sistema es el descubrimiento sistemático que debe ser dinámico, tiene restricciones y condiciones, así como los principios. Estos principios tienen un propósito, medida y método y herramientas, lo que mencionaban los compañeros. Trata sobre conceptos y principios para la aplicación. Esta teoría del sistema distingue sistemas que son dinámicos y que son estáticos. Cuando hablamos dinámicos, son estructuras o componentes de actividades que interactúan en este proceso que es cambiante, que va evolucionando. Y si es estático o pasivo, son componentes que estos están siendo procesados, ¿ya? Ahora, la teoría general del sistema sostiene que los sistemas solo se pueden comprender cuando se estudian o analizan como un conjunto de sus elementos, que están integrados en lo siguiente, que son los sistemas que están dentro de los sistemas. Cuando hablamos del sistema, cuando están dentro de los sistemas, ¿a qué se refiere? Subsistema. ¿Ya? ¿Y los sistemas cuando son abiertos? Cuando está la sociedad, supra. ¿Ya? ¿Y las funciones del sistema dependen de su estructura? Es cuando es el sistema en sí, nomás ya cuando hablamos aquí, dicen las funciones del sistema dependen de su estructura. Cuando hablamos ya de lo que es el proceso del estudio de la entrada. ¿Ya? Ahora,
Aquí, bueno, ya sus compañeros también lo mencionaron, solamente conceptos sencillos como este tema es una introducción a la teoría del sistema, posteriores las exposiciones que vienen en el desarrollo de los mismos. Solamente aquí se va a mencionar qué es el sistema, qué es un subsistema y qué es el suprasistema. Ya lo han escuchado. Pero ¿qué es el sistema? El sistema es el crecimiento positivo y la adaptación de un sistema que depende de cómo se ajusta a su entorno. O también es un conjunto de elementos que se relacionan o se interrelacionan para alcanzar un objetivo y lograr un fin. Cuando hablamos de subsistema, es el conjunto de elementos interrelacionados. El ejemplo, si una pareja en la que cada uno es miembro son valiosos, cada uno como individuo, y esto al unirse adquieren características distintas. Ese es un subsistema, ¿ya? Ahora, en suprasistema, el ejemplo, si un individuo es un sistema que al formar parte de la familia, ese individuo de su misma familia, pasa a ser subsistema de su familia, o sea, de parte separada. Aquí tengo mi familia, pasa a ser parte de esa familia que es su familia propia y a la vez forma su familia. La familia, al pertenecer a una sociedad, pasa a ser un subsistema de la sociedad. Por eso es el suprasistema, ¿ya? Y así sucesivamente los elementos del ambiente externo que conforman el suprasistema. No se olviden que cuando hablamos del suprasistema estamos haciendo relación con la sociedad, con la parte externa, con el ambiente. En generalidades también hace mención de lo que es la característica. Las características de los sistemas tienen lo siguiente: tiene que ser de manera jerárquica, que es un sistema que está integrado con su sistema de menor orden y forma parte del suprasistema. Ahora, cuando hablamos de la totalidad, trasciende las características individuales de cada miembro o de cada personal de salud. La entropía es un sistema que tiende a conservar su identidad de cada personal de salud o de cada persona o de cada funcionario o servidor público. La sinergia, todo cambio en alguna de las partes afectadas en todas las demás y ocasiones del sistema. La recursividad es unificador de la realidad, representa la jerarquización de los sistemas existentes. La permeabilidad mide la interacción de los sistemas que recibe el medio, o sea, cómo lo capta. Por ejemplo, la permeabilidad tiene relación, por ejemplo, si va un paciente, va a la atención médica de su ambiente, de su entorno, lo que capta desde su ingreso el paciente, si está deambulando, ve cómo está el ambiente, cómo recibe el trato del personal de salud, cómo él se siente dentro de la institución. A eso se refiere la permeabilidad, lo que capta del ambiente, ¿ya? En el momento de la atención. La finalidad, los sistemas comparten metas comunes. La equifinalidad, las modificaciones del sistema son interdependientes de las condiciones iniciales. La equipotencialidad permite a las partes asumir las funciones de las partes extinguidas. La retroalimentación es lo que se refiere al feedback. La homeostasis, todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse estable. La autorregulación tiene una firme dependencia y estabilidad, que significa auto es de uno mismo. La morfogénesis, todo sistema también se define por su tendencia de cambio, ¿ya? Ahora, esto tiene relación con el anterior cuadro que hablaba sobre las características de un sistema, y aquí ahora lo menciona como parámetros. Si ustedes se dan cuenta en lo que yo les decía, si nosotros hablamos aquí de entrada, yo le doy a la persona, llevo mi tela, lo que me pide para poder realizar mi traje. En el proceso o de feedback, aquí está en el proceso de elaboración, y en el de salida ya en la entrega. El paciente ingresa en mal estado al hospital, o yo estoy asumiendo algún cargo. En el proceso de mi desempeño o la atención hacia ese paciente,
y la salida ya es el paciente estabilizado, o si yo estoy ocupando un cargo gerencial, vienen a ser los resultados que yo vengo a demostrar, ya sea con cambios positivos en la institución, con cambios de poder haber dirigido esa institución o la oficina de que estoy ejerciendo en el cargo. Ahora, la entrada o insumo, también el input es la fuerza de arranque del sistema que promueve el material o la energía, o lo que les decía, cuando yo le doy el material e insumo como a un personal, a la enfermera le doy la tijera, le doy la gasa, al médico que tenga su estetoscopio, que tenga su mandil, etcétera, ¿no? Y la salida o producto del resultado es la finalidad para el cual se reunieron los elementos o relaciones del sistema. Ahora, el procesamiento, donde hace relación con el feedback que vieron en el cuadro anterior en la parte del medio, es el fenómeno que produce cambio en el mecanismo de conversión entre la entrada, en salida o en los resultados al final. Ahora, la retroalimentación o de feedback es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar. Ahora, el ambiente es, ya saben que es la parte externa, es la sociedad, son los pacientes, etc. O también pueden ser los prestadores de servicio. Por ejemplo, los que venden los materiales en suma a los establecimientos, o en este caso cuando se adjudican las compras mayores la alcaldía para hacer las prestaciones de los descargos de medicamentos también, ¿ya? O en el equipamiento del establecimiento también. Si yo hago la compra de las camas, hago la compra de los veladores, de las vitrinas para la atención en emergencia, etc. Aquí lo mismo hace una relación. Hace la relación en el primero, en el cuadrito anterior, lo que es el ambiente externo y lo que es entrada y salida. Este es el primer ejemplo similar al cuadro anterior. También hace relación con los sistemas de operaciones y de información. Cuando hablamos de operaciones, ¿a qué se refiere? Si hablamos aquí, hace mención de ciertos insumos, lo que les mencioné. Ya el procesamiento, la retroalimentación y los productos vienen a ser los bienes y servicios. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de si es de información en la carrera de informática o un estadístico en un establecimiento de salud. ¿Qué es lo que hace un estadístico en un establecimiento de salud? Los materiales e insumos que él puede tener es elaborar los datos, tener información, conocimiento del manejo de los programas que él está realizando y debe de tener su tiempo. El ambiente externo debe de procesar y a la vez los resultados es las decisiones y propuestas que él va a demostrar con su elaboración de tablas, de informes dentro de su ambiente o trabajo laboral. Aquí hay otro cuadrito similar, en resumen, sucinto. La entrada, el procesamiento, la salida, la retroalimentación, que es el feedback que va y viene de manera circular, y el ambiente que está en la parte externa. ¿Alguna pregunta? Todo esto, lo de ahora, es de manera general. Ya después van a venir de manera más específica de la teoría del sistema. ¿Algo que quieran preguntar? Porque ya van a venir las características, ya van a venir el desarrollo de los temas de la parte gerencial. Doctora, eso sobre los ejemplos de sistemas cerrados y abiertos, me quedé con la duda. Del anterior, se lo voy a aquí arriba, ya. De lo de ayer dice, ¿no? No, lo ahorita que estaba diciendo los ejemplos. ¿De cuál de ellos? De sistema cerrado y abierto. A lo que estaba pensando, un sistema cerrado podría ser... ya cuando le dije que podría ser, por ejemplo, cuando un niño nace prematuro, lo ponen lo que es en una incubadora y esa incubadora va a mantener temperatura, ambiente, humedad, todo para el neonato. En cambio, un sistema abierto podría ser la atención a un paciente que entra, se le hace el tratamiento y luego egresa.
ya, o puede ser derivado a otro tipo de especialidades, ya sea lo que es a psicología, si necesita lo que es un tratamiento psicológico. Eso, y después otro de los ejemplos pudiera ser, por ejemplo, cuando están en terapia intensiva, ¿no? En un sistema cerrado, ¿qué es lo que recibe un paciente? Lo intuba, respiración artificial, en un sistema cerrado. En el abierto es cuando respira de manera normal dentro de emergencia. Está aparentemente con una frecuencia respiratoria normal. ¿Ya? Es también el ejemplo de lo que yo soy compañero. En un sistema abierto, el niño que lo estabilicen en una camilla, y un sistema cerrado es cuando está dentro de una incubadora, está recibiendo otro tipo de tratamiento. ¿Ya? De manera artificial. O cuando reciben también de manera cerrada, reciben la alimentación, ¿no? Le dan cuando está intubado. ¿Ya? Ahora lo de ayer, ¿qué era ayer? El diagnóstico administrativo, ¿no? Creo que eran los tipos de evaluación, ¿no? Era cualitativo y cuantitativo, les dije, ¿no? Sí. Ya. Cuando nosotros hacemos una evaluación, hace mención dentro de un establecimiento, centro o cualquier ámbito, tenemos que hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa. En la evaluación cualitativa, por ejemplo, primero saquen un poquito de eso, aquí. En la evaluación cualitativa tiene relación, pero tiene sus diferencias. Cuando yo hago en una evaluación cualitativa, si estoy de gerente o de director, o estoy en la administración, cualitativa es subjetiva y es oral. Esto, ¿cómo se expresa? Es de manera descriptiva, literal, ¿ya? Literal. Ahora, esto, ¿qué es lo que genera? Información, se enfoca en lo particular y es de manera inmediata, literal. Ahora, en numeral, que es la cuantitativa, es objetiva. Es expresiva, numérica, se expresa en números o sus resultados son en números y se enfoca en lo general, y esto es a largo plazo. ¿Por qué? Porque a mí me dan en un establecimiento de salud, me dan los libros del SNIS. Cuando ustedes atiendan pacientes o ayuden a un médico cuando vayan a hacer su internado, le van a decir: tome, agarre este libro, va a ir atendiendo al paciente, el médico pone los datos del paciente y ustedes pueden ir ahí anotando nombre, edad, se va tiqueando en cada casilla y se pone el diagnóstico. Ustedes van a generar esa información. ¿Por qué se dice que es a largo plazo? Porque tiene su proceso, su etapa. Yo atiendo al paciente, hago ese llenado de información en esos libros si es manual. Ahora en otros establecimientos está en digital, paso al sistema. Tiene que elaborar, por lo menos si es de manera semanal o si es de manera mensual, yo genero la información. Por eso se dice que es a largo plazo, no es inmediato. A no ser que hubiera alguna denuncia por alguna emergencia en el momento de intervención de la Fiscalía, pidan información del día porque pasó ese día ese acontecimiento, ¿ya? Por eso es que es a largo plazo. Ahora, la evaluación cuantitativa es la valoración del desarrollo de las dimensiones, se expresa en número, y la cualitativa tiene una apreciación constante en el desarrollo, ¿ya? Yo aquí donde valore la evaluación cualitativa veo el desempeño, su puntualidad, su responsabilidad y cuánto produce durante el mes el médico, la enfermera, cómo es la atención. En la enfermera veo cuántas curaciones hace, el tema de la aplicación de los medicamentos. En el médico veo cuántos pacientes atiende al mes, a la semana, cuántos diagnósticos de cada patología, etc. Y en la cuantitativa yo veo los números, cuántos. De aquí está el diagnóstico de 5 patologías y aquí tengo que ver la relación. 5 de hipertensión, 20 de diabetes mellitus tipo 2 y etc. Por eso es que dice que ambos tienen relación. Si yo veo una evaluación cualitativa,
En un paso espero aquí los números, los resultados de la tabla. Voy viendo el desempeño laboral. Ahora, estos dos tipos de evaluación cuantitativa al realizar, aquí por ejemplo, cuando ustedes vean en las etapas del proceso administrativo, si yo estoy de director o de gerente, ¿cuál es mi misión? Es hacer una planificación. Yo planifico. Nunca jamás hagan de improvisar una planificación. Se puede improvisar cuando hay emergencia, cuando le dije, cuando tienen problemas, denuncias, cuando le dice, venga doctor, mire, hay una denuncia de un paciente que lo atendieron mal, mire doctor, sacaron medicamentos, se entraron a robar, ¿no? Pero cuando hablamos de planificación se tiene que planificar los programas, las atenciones, si yo quiero hacer promoción de la salud, sacar a mi personal a que se haga la atención comunitaria o hacer feria, yo debo de planificar. Y esto es durante la etapa de dirección, lo que yo hago en mi misión es planificar. Y en la etapa de planificación se tiene que tener un diseño, tengo que yo seguir un procedimiento o un proceso que debo de hacer. Por ejemplo, en esta primera etapa, ¿qué es lo que hago? Yo aplico recursos materiales. Que si yo voy a sacar a hacer ferias educativas, tengo que yo planificar mi pedido de material. ¿Con qué van a salir mi personal? Voy a hacer banner, voy a hacer con plastofor, con cartulina o rotafolio, o tengo que pedir material a la institución que me está oficiando. Si son los programas, por ejemplo, ahora de la rabia canina, el programa de rabia canina le puede dar banner. ¿Qué le van a dar a los perritos? Le van a dar su collarcito para distinguirlo de color verde, etc. Yo tengo que planificar. Ahora, después de planificar, recurso material, el recurso financiero. Yo ese personal que voy a desplazar del establecimiento, si son los médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, o el personal administrativo, el cajero, por V, por manzano, tengo que pedir refrigerio. Tengo que ver si a la distancia para trasladar en moto o en transporte me consume gasolina. Tengo que hacer también mis recursos financieros, tengo que sacar. Mis recursos humanos, cuánto personal yo voy a sacar a desplazar para vacunar a esos perritos, o si es también lo que le llaman la vacuna de las Américas, cuando hay un día específico cuando se vacuna a los niños, a las personas, etcétera, la vacuna de las Américas, ¿ya? Lo mismo. Ahora, aquí en el recurso organizacional, esto es de manera general también. Si van a venir de otras instituciones o fuentes externas las ayudas, por ejemplo, está lo que es la OPS, alguna ONG, o si yo estoy en una comunidad, en una zona petrolera, yo creo que han escuchado, generalmente ellos ayudan con personal, ya sea con insumos. Si yo, por ejemplo, solicito que me den refrigerio, me lo dan el refrigerio, también hay una contribución de parte de ellos. Sí, estamos en esa zona. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, en el CEDES hay las OPS, ayudan también, ¿ya? Para poder planificar todo esto del programa de tuberculosis, lo mismo, ¿ya? Eso es de manera anual el calendario. Obviamente que de manera mensual no reciben, pero hay ciertos programas que ellos le dan prioridad, ¿ya? Al hacer todo esto, hay una definición de infraestructura. Por ejemplo, yo veo con todo esto, veo mi necesidad. Al elaborar todo esto, yo ya estoy haciendo una elaboración de mis necesidades. ¿Qué es lo que yo debo necesitar cuando yo estoy planificando? Ahora, al elaborar todas estas necesidades dentro de mi planificación, voy a tener una producción, ¿ya? Voy a tener un resultado. Ahora, aquí cuando hace mención de la comercialización, el producto son por ejemplo, si yo hago en el tema de las vacunas, veo cuánto se vacunó en rabia canina, felina, etcétera, y veo también el desempeño de mi personal, de los recursos humanos. Esta es la etapa de operación, entre lo que yo voy a producir y lo que yo voy a obtener, ¿ya? Todo esto es una secuencia de manera resumida del sistema de la administración, de las etapas de la administración, ¿ya? En todo se aplica.
Si yo voy a salir a vacunar, voy a hacer promoción, prevención, voy a hacer atención médica, se tiene que tomar en cuenta. Y cuando ustedes vean, cuando los escuchen exponer a sus compañeros en POA, el CAI, ¿por qué está al final el CAI? Aunque no esté aquí de manera específica, el Comité de Análisis de Información analiza todo esto al final, todo. Si hubieron durante todo el año, si hay un CAI anual, se tiene que ver cuántas vacunas hubieron en tema de rabia canina, si hubo las vacunas en las Américas, las consultas, todo, ¿ya? Y en esto, cuando hablamos de recursos financieros, hablamos del POA, del plan operativo anual. Tiene partidas, tiene ítems, todo. ¿Por qué se les está explicando esto? Porque ustedes lo van a ver cuando se titulen, ¿ya? Esto lo va a ser, como dicen, el pan de cada día. No es nomás agarrar, sentarse, ya que le duele, venga, siéntese, ya listo, tome fuera. No, no es así. Lo van a ver y lo van a analizar y se van a dar cuenta que todo esto lo van a aplicar en su profesión, ¿ya? Entonces esto terminamos y continuamos la siguiente clase.